Bienvenidos al 8º capítulo de nuestro podcast Decídete, titulado Camino a la escuela. Nuestro propósito es recordar las vivencias del pasado que nos permiten renovar la memoria, que por el tiempo transcurrido hemos ido engavetando. Ahora nos toca evocarlos de nuevo. Somos Araceli Toledo y Mario Villar. 1, 2, 3, Decídete decídete y únete a nosotros. Queridísimos oyentes, Chel y yo seguimos separados, pero más conectados que nunca. Es por eso que os traemos esta 8ª entrega de Decídete, titulado Camino a la escuela. 2 textos que suenan a patio de colegio, a tiza en la pizarra y a primeras veces. Además, os traemos un audio de uno de nuestros oyentes que se ha animado también a recordar. Y sin más preámbulos, aquí os dejo con Cheli, que nos lee Pizarra, pizarrín y pizarrón. Bueno, Mario, efectivamente, mi recuerdo o vivencia sobre la pizarra, el pizarrín y el pizarrón, aunque este último se asocie a la pared, también le llamábamos así a nuestra pequeña pizarra. O sea, este es mi recuerdo, ¿ok? Voy a continuar. Ante todo, debo aclarar algo que descubrí por internet y que me llamó la atención. Y es que esto se usaba desde la Edad Media. Me refiero al pizarrín. Y me pareció un dato curioso, aunque en España, en los primeros años escolares, se seguía usando inclusive en los años 50 y algo después. Bueno, ¿de qué se trataba o en qué consistía esto? Era una lámina de pizarra de unos 30 o 20 centímetros aproximadamente, aunque había otros más pequeños, pero creo recordar que el nuestro, me refiero a los que usábamos mis hermanitas y yo, tenían estas dimensiones. Tenían un marco de madera para proteger que no se rompiera, ya que la pizarra es relativamente delicada. ¿Y con qué escribíamos? Escribíamos con el pizarrín, que también se le llamaba al lápiz, ya que era del mismo material de pizarra, ¿verdad? Era en forma de lápiz, había que tener cuidado porque si se caía, se rompía, ¿ok? Bueno, pues bien, recuerdo a mis hermanas y a mí, agarraditas de la mano, yendo al colegio que estaba cerca de nuestra casa, y la maestra escribía en el pizarrón, que ese sí estaba en la pared. Y los niños pues copiábamos en las pizarritas con el pizarrín. Es que es un poco enredado para mi lengua. ¿Ok? ¿Qué ventajas tenía? Pues que era reutilizable. Si te equivocabas, borrabas con un trapito que solía humedecerse. Pues me imagino yo que lo humedeceríamos con saliva, porque no creo que nos levantáramos a mojar el trapito. Y luego pues llevábamos a casa esas tareas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa simpática recuerdo de todo esto? Pues la ventaja de ser reutilizables, ya que el papel era más caro. Por supuesto, posteriormente y poco a poco, estos pizarritas o pizarrines se fueron sustituyendo por cuadernos cada vez más sofisticados, ¿verdad? Y tú debes saber con toda seguridad que, bueno, los cuadernos pues ya tenemos diferentes diseños de doble línea, de una línea, del papel blanco o papel mixto, etcétera, etcétera. Pues estos son realmente mis recuerdos de esa parte de nuestra vida escolar. Muchas gracias, Cheli, por este relato que cierro los ojos y me hace imaginarte con tus hermanas en esos pizarrines
Y me recuerda un poco a mí también esos cuadernos en rubio que teníamos que rellenar en el cole. Bueno, te dejo que presentes mi texto. Como todas las vivencias de Mario, esta tiene picardía y al mismo tiempo inocencia. Y la ha titulado Mi primer móvil. Adelante, Mario. Fui de los primeros niños de mi clase en tener teléfono móvil. Un Motorola de los vintage. Creo recordar que tenía tonos azules y grises, pero tuve tantos después, de colores, de tapa, con teclado. Todos los diseños se entremezclan y el recuerdo del primero es borroso. Una M, de preciosa tipografía, por cierto, coronaba aquel pequeño teléfono. M de Mario, eso sí lo recuerdo. Una única razón me permitía adelantarme a todos mis compañeros: el trayecto de mi casa a clase particular. Mi madre me compró aquel teléfono de saldo recargable para tenernos controlados a mi hermana y a mí. Lo que no sabía mi madre es que con aquel teléfono móvil empezaría mi adicción al Snake, un juego en el que una serpiente tenía que comer las manzanas que le salían aleatoriamente por la pantalla. Aquella serpiente se hacía larga y se complicaba más y más. Era una estrellita, pero en mi cabeza era una manzana. La manzana de Eva. Más adelante recuerdo los primeros SMS que me mandé con una niña con la que quería salir. Los números del teclado tenían 3 letras asignadas. Con el primer mensaje yo temblé de nervios. Quería ser original y le di muchas vueltas a la cabeza. Me tomé mi tiempo en pensar una respuesta para aquel hola. Hola. Igualmente. Yo me sentí muy guay, muy guay, el más guay, hasta que entré en el bar donde su madre trabajaba. Igualmente, Mario, me dijo desde la barra. Todos rieron. Mi cara empezó a ponerse como un tomate. Bueno, como una manzana. La manzana del Snake, que fue donde me refugié para huir del ridículo público. ¿Qué sensaciones más positivas se experimenta en el cuerpo cuando uno se pone a recordar momentos del pasado, de la infancia, de esa ilusión por las primeras veces o dónde escribíamos cuando íbamos al cole? Seguro que ustedes, queridos oyentes, están ahora mismo viajando en su memoria. De hecho, uno de vosotros así nos lo hizo saber, mandándonos un audio con una de sus vivencias relacionadas con la radio. Aquí os dejo a uno de vosotros. Hola Cheli, hola Mario. Bueno, escuchando el capítulo 7 del podcast que habla sobre la radio, llegó a mí un recuerdo de aquella radio que había en casa, que en mi mente la recuerdo que era muy cuadrada y tenía cornetas a ambos lados. Recuerdo que el volumen llegaba hasta 30, tenía una ruedita pero muy grande en el centro, que era la que funcionaba para el volumen. Y tengo un recuerdo no tan grato como el de ustedes, no tan agradable la verdad, porque aunque me gustaba mucho y me encantaba escuchar música, odiaba los domingos por la mañana cuando mi madre se levantaba pronto a encenderla para colocar un programa que ella escuchaba todos los domingos por la mañana. Claro, ella lo hacía con la intención también de levantarnos temprano, no dejarnos dormir mucho. Y bueno, recuerdo que aquella emisora que sintonizaba era Tama Estéreo 103.9. Lo recuerdo muy bien porque el locutor siempre lo repetía mucho. Y en aquel momento transmitían un programa que se llamaba Un Ranchenato. Colocaban una ranchera, un vallenato, y no, en ese momento era horrible para mí escucharla. Pero bueno, tampoco todo fue malo con la radio, porque también por las tardes transmitían un programa que era juvenil y colocaban música del momento y así, y me encantaba que
era que la disfrutaba mucho y bailaba también con mis hermanos y mis sobrinas en aquel momento. Y bueno, ese es uno de los recuerdos que me vino sobre la radio, y agradecerles por el podcast y permitirnos recordar. Muchísimas gracias, querido oyente, por compartir esta vivencia y ser el claro ejemplo de que este podcast Decídete está poco a poco cumpliendo su objetivo principal, que es hacer que los oyentes os decidáis a recordar. Y tú que estás escuchando este podcast, anímate. Si te inspira a recordar y te decides, mándanos un audio al número de teléfono 622-477-365 o al correo electrónico podcastdecidete@gmail.com. Y sin nada más que añadir, aquí os dejo con Cheli, que va a tener los honores de despedir este 8º capítulo. Hasta la próxima. Queridos oyentes, hemos llegado a nuestro podcast número 8, Decídete. Y como siempre, te pedimos que te involucres y que nos cuentes las historias y tus vivencias. Será para nosotros un verdadero placer reproducirlas y de alguna manera sentirnos que este podcast está cumpliendo su misión, que es recordar. Únete a nosotros